primero les puse ya la tarea en el curso de Google. ¿Cuánto lo hiciste? ¿Cuántos meses son? No, es como un proyecto teórico. Mire, ¿se ve ahí? Es fundamento 3 de España. Es un fundamento teórico del principio de funcionamiento del motor de inducción y del paredón de frecuencia. El funcionamiento del motor con paredón de frecuencia, explica paredón de frecuencia para modificar la velocidad. Sí. El fundamento teórico del motor y del paredón de frecuencia funcionando juntos. La segunda parte de estos tiempos, si tienen algún ejemplo práctico de la aplicación del motor con el variador, no sé si es su centro de trabajo, si en caso de que no encuentren ninguno, bueno, alguna simulación sencilla más larga. Pero yo me imagino que alguno tenga un corte en internet, no sé, algo práctico del motor y el variador. Me imagino que en todos los trabajos tengan alguno. Sí. O sea, yo trabajo en medio ambiente, así que obviamente no veo un motor ni por si acaso, pero bueno. Bueno, sí, la No es que sea todos los trabajos, digamos. Búscate un árbol eléctrico. ¿Y tenía ventilador? el que no encuentra ninguna aplicación. Secador de pelo. Sí, hay muchos papers, muchos. Normal, todos tenemos pelo. Exacto. ¿Pero qué quiere exactamente, profe? Que Como... digan un ejemplo práctico del funcionamiento del motor en un esquema productivo, en una industria, en algo funcionando con el variador. Es un ejemplo, un caso práctico. Ejemplo, por el motor con la política MI, accionado por parador de frecuencia en una industria. En el caso de no contar con ninguno, bueno, una simulación de manera pequeña, sencilla. Pero yo pienso que en cualquier industria puede haber un motor y variador. Si no trabajan en ninguna que haya, en internet pueden encontrar también muchos ejemplos prácticos para el motor. Pero lo explicábamos, eso es lo que no entiendo qué quiere exactamente. En esta industria que es de materiales de construcción, está este motor para manejar la estera y está accionado por este variador de frecuencia. El motor es de tanta potencia, variador de frecuencia de tanto. Un ejemplo práctico, concreto. ¿Pero que sacarle foto al motor o no? Si tiene foto, mucho mejor. El motor del variador con el parámetro del variador. Todo lo que puedan ponerte de ejemplo práctico, mejor. Los parámetros que viene el variador son los que se ajustan. Los parámetros ajustables del variador en caso de que pueden llegar, porque no. Pero fotos, todo lo que puedan encontrar es mejor. ¿Y la simulación en mano? No, la simulación es en caso de que, como él me decía, no encuentran ninguna aplicación, pues hacer una simulación embarcada de un variador con un motor. Pero yo hasta en internet pueden encontrar videos, pienso yo, de aplicaciones concretas. Sí. Y lo otro va a tener una reflexión de los beneficios, la limitación del variador de frecuencia, en cuanto a ventajas y desventajas, que también lo hemos visto en clase. Bueno, ya por último decir puntualmente, además de eso que ustedes encontraron, ¿dónde más se podría aplicar el variador y el motor? Sí. Y eso que no tiene mucha complicación para hacerlo en un mes, ¿no? ¿Es la tarea que está en la unidad 3? Es. Porque más de hacer el ejercicio, pienso que era esto un poquito más general y más fácil de hacer. ¿Profesora? Sí. ¿Cuál será el porcentaje de la tarea? Tengo que ver eso con Pedro porque no sé por qué no me sale en internet a mí la asignatura. Debe ser que le sale ahí completa. Tengo que ponerme de acuerdo con él porque me imagino que sea el mismo porcentaje que le dio el profesor Pedro, ¿no? ¿Cuánto le dio él? El profe. Sí, en Capital Ramos. Sí, 50 de cada evaluación. Si uno tiene un problema así. No, hizo una evaluación que equivale a su 40%. ¿Cómo? Hizo una evaluación que equivale a su 40%, porque entiendo que él tiene un 40, usted tiene un 40 y los laboratorios tienen un 20, ¿cierto? Eso no solo, me había dicho que había hecho dos. No hizo la pura tarea. De 100%. Es que la tarea que él vio igual fue extensa. Sí, era de dos partes, quizás se refería a eso. Era de dos partes y era... Pues tiene que ser entonces mitad esto. No, pero dice que te va a hacer una tarea. Una tarea de un certamen, pero bueno, el certamen lo vamos a hacer tarea después. Sí, algo así. Pero no, a mí no me sale para poner un porcentaje en determinado, no me sale la asignatura, tengo que ver qué pasa. O si no, que lo ponga Pedro nomás y eso lo... Ya, ¿no hay duda de la tarea entonces?
No. Ya tendrían un mes para hacer eso. Teoría. Sí. Teoría con el caso práctico, que es la comenta eso, que lo apliquen de alguna manera a algo práctico, que ya todo lo que pueden aportar del ejemplo práctico es mejor. Que tienen fotos, como les decía, los parámetros de la máquina, los parámetros del variador, todo lo que puedan aportar del caso práctico. Bueno, vamos a ver hoy la... Parámetros de funcionamiento, todo eso. Sí, todo lo que pueden del caso real, en la aplicación práctica real. Los parámetros, bueno, el motor de qué tipo es, cuánta la potencia, bueno, todo lo que encuentren de la máquina. Cosas denominados. Eso. Y el variador, si pueden acceder a los parámetros del variador, fotos, Ah, sí, puede ser. todo lo que puedan de la aplicación práctica, en qué consiste, el proceso productivo, dónde está, todo lo más que puedan poner. Vamos a empezar, ya con esto cerraríamos la parte de accionamiento de máquinas de corriente alterna y vamos a comenzar hoy entonces el accionamiento de máquinas de corriente continua y cómo los convertidores se pueden aplicar en ese tipo de accionamiento. Habíamos visto también al principio la aplicación de todos los convertidores. El convertidor de corriente alterna a corriente continua, ¿cuál sería? De alterna directa. ¿Qué tipo de convertidor? ¿Cómo se llama el convertidor de corriente? Rectificador. El rectificador. Que ya lo vieron con el profesor Pedro, que puede ser no controlado o controlado. Por supuesto que el no controlado tiene más aplicación. El no controlado tiene menos aplicación que el controlado, ¿no? ¿Qué hace mi conductor en el cuerpo en el no controlado? Diodo. Diodos, ¿no? Por eso no se pueden controlar. Y el controlado, distores. ¿Recuerdan de qué forma se puede regular la tensión de salida del regulador? Controlando el pulso de disparo del tiristor, ¿no? Que recuerden que el tiristor, para que comience a conducir, necesitan dos condiciones, ¿no? ¿Cuáles eran? El tiristor, ¿cómo es que era? Sí. Recuerden que tenía 4 capas y 3 uniones, ¿no? Era PN, PN, J1, J2, J3, ánodo, cátodo y compuerta B, ¿no? Tiene 4 capas, 3 uniones, ¿no? Cuando está paralizada positivo el ánodo con respecto al cátodo, fíjense que la unión J1 y J3 están en directa, ¿no? Sería PN, PN, ¿no? Pero tiene una unión intermedia que está en inversa, NP. Por tanto, aunque esté polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo, tiene una unión que está en inversa, por tanto todavía no está en conducción. Claro. ¿Qué se le hace entonces? Se le aplica el pulso de disparo por compuerta B, que hace que esta unión entre en ruptura por la ancha y entonces comienza a conducir. De ahí que el tiristor, para el conductor, tiene que tener dos condiciones: estar polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo y aplicarle el pulso de disparo en compuerta B para que esta unión entre en ruptura por la ancha y entonces comienza a conducir, ¿no? ¿Y cómo salía de conducción el tiristor? ¿Cómo estaba de conducción? Con el pulso de disparo ahí, ¿no? ¿Y cómo sale? Cuando ya nada está. ¿Cómo? Cuando ya no está energizado todo. Porque solamente recibe la señal para encender, pero después no necesita una señal para apagar, se tiene que parar de tener energía. Sí, pero puede tener energía, pero estar polarizado en sentido inverso. ¿Qué significa? Que la apliques entonces menos más, o que la corriente disminuye por debajo de la corriente de mantenimiento, que es el caso que tú dices, ¿no? Pero cuando ustedes lo vieron en el caso del rectificador, en ese principio positivo se
se ponía en sentido directo, ¿no? Y en el ciclo negativo se polarizaba en sentido inverso, ¿no? Por tanto, de manera natural, salía de conducción porque se polarizaba en sentido inverso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo lo uso un circuito de corriente continuo? Siempre va a ser continuo. Por tanto, de manera natural, no se va a invertir la polaridad de gana con respecto al carro. Voy a tener que forzar al director, voy a tener que forzar a invertir la polaridad cuando quiere sacarlo de conducción, ¿no? Y eso sería una desventaja cuando lo uso en circuitos de corriente continua, con mentiras de corriente continua. Pero en este caso de rectificador, yo controlando el curso del paro, puedo, además de rectificar, variar ese nivel de corriente continua que obtengo a la salida, ¿no? ¿Y qué aplicación tiene el rectificador entonces? ¿Cómo se aplicaría? Batería. ¿Cómo cargadores de batería? ¿Una aplicación clásica? ¿Dónde más? En fuentes de alimentación. En fuentes de poder. Sí, puede ser. Para el caso que nos ocupa de accionamiento, ¿dónde se podría utilizar el rectificador? Bueno, ya lo vimos en el variador de frecuencia, ¿no? Porque recuerden que el variador de frecuencia, ¿qué cosa es? Un rectificador no controlado, un bus de corriente continua y el inversor, ¿no? Controlando la máquina, este es el variador de frecuencia. Una de las capas del variador es el rectificador, ¿no? ¿Dónde más se podría aplicar? Si a la salida del rectificador tengo un nivel de C y además que yo puedo variar, ¿dónde la podría utilizar? En el accionamiento de una máquina de continuo, ¿no? Recuerden, ¿a qué era igual la velocidad de una máquina de corriente continua? A U A menos. Y ya por el real, partido café, ¿no? Así. Esa es la expresión de velocidad de la máquina de corriente continua. Si yo quiero modificar la velocidad de la máquina, ¿qué parámetros tendría que modificar? Voy por aquí. Puedo variar la tensión de alimentación de la máquina. Puedo añadir resistencia serie con armadura o variar el flujo, ¿no? Son las tres formas clásicas de variar la velocidad de una máquina de corriente continua. Si yo tengo entonces un rectificador, sí, tengo corriente alterna, el rectificador controlado, ¿no? Y aquí en la salida tengo una máquina de directa, armadura, ¿no? Vamos a ponerla. Yo podría, con el rectificador, variar el voltaje de armadura y de esa forma variar la velocidad, ¿no? Así. Esa es una aplicación del rectificador en el accionamiento de una máquina de corriente continua, ¿no? Ahora, un convertidor de corriente continua a corriente continua, ¿qué sería? El regulador de corriente directa o chopper también se le llama, ¿no? Que es lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿no? El chopper, por supuesto, me va a enlazar redes de corriente continua. Si voy a tener corriente continua de una magnitud determinada a la entrada, y a la salida voy a tener continuo también, que puede ser mayor o menor, ¿no? ¿Qué aplicación podría tener entonces el convertidor de corriente continua? ¿Cómo? Un regulador de voltaje. Pero en el accionamiento de la máquina, ¿dónde podría utilizarlo? Bueno, hay una aplicación del rectificador. Lo que en lugar de tener de alimentación alterna, lo que tengo es directa, yo puedo tener directa el regulador de directa y a la salida del regulador tener un nivel de C variable, ¿no? Si tengo un nivel de C variable, puedo poner el voltaje que alimenta la máquina y de ahí controlar la velocidad, ¿no? Así. ¿No lo ven? No. Tendría, aquí en esto mismo, aquí tengo alterna y rectificador, pero si lo que tengo es corriente directa, puedo utilizar el regulador varía la salida del regulador, que es nivel de C también, que yo puedo subir o bajar, ¿no? Según el tipo de regulador, y alimentar la máquina de directa a la salida, ¿no?
Si aquí voy a tener siempre un voltaje que yo puedo variar, ¿no? Que este voltaje de salida del regulador sería el voltaje de maduro de la máquina, ¿no? Y si yo varía el voltaje de maduro de la máquina, estoy variando la velocidad, ¿no? Es una de las formas de variar la velocidad, variando el voltaje del maduro. Yo puedo variar el voltaje del maduro con el regulador. Ahora, si lo que tengo disponible es corriente alterna, en lugar de un regulador, sería un rectificador, ¿no? Pero en ambos casos lo podría utilizar para accionar una máquina de corriente continua, ¿no? Profe, ¿y para un frenado dinámico de un motor de alterna igual? Para un frenado dinámico de un motor de una máquina sincrónica, y bueno, y de la inducción también para frenado dinámico, pero para la excitación de la máquina sincrónica también puede ser como rectificador. Porque la máquina sincrónica recuerda que se alimenta con continuo en la excitación, puede ser como rectificador. Y bueno, más allá de las máquinas, se están aplicando también en los sistemas eléctricos. El regulador se aplica en los sistemas fotovoltaicos. El seguimiento del punto de máxima potencia en los sistemas fotovoltaicos se hace con un regulador de corriente continua. Si quiero cargar una batería también, y lo que tengo de entrada puede ser un panel fotovoltaico que es directa, utilizo el regulador también. Es decir, tiene más aplicación todos los convertidores, más allá del accionamiento de las máquinas, que siempre ha sido su aplicación fundamental o tradicional, se aplican ya también en los sistemas, ¿no? Pero bueno, el caso que nos ocupa sería en el accionamiento, ¿no? De corriente continua, corriente alterna, ¿qué tipo de convertidor sería? El inversor. ¿Qué aplicación tendría en las máquinas, en el accionamiento de las máquinas? Ya lo vimos como parte del variador de frecuencia. ¿Cómo puede regular el motor en este caso, variando la frecuencia para controlar la velocidad de igual manera, ¿no? Porque recuerden que tiene que regular frecuencia y voltaje, y con las técnicas de emulación de ancho de curso que vienen con el profesor Pedro, se puede regular tanto la frecuencia como el voltaje. Por lo tanto, es idóneo para ese tipo de aplicaciones. Y más allá del accionamiento de las máquinas, ¿dónde se usaría? Porque en los sistemas fotovoltaicos, que también es la aplicación clásica que todo el mundo conoce, ¿no? De corriente alterna, los reguladores de corriente alterna, si quiero variar la amplitud, ¿y quién más? El ciclo convertidor, si quiero variar la frecuencia también. En el caso del regulador de corriente alterna, recuerden que voy a tener a la entrada corriente alterna de una determinada magnitud, y a la salida voy a tener mayor o menor. Lo mismo que hace un transformador, ¿no? ¿Qué diferencia tenía? ¿O tiene? ¿Qué diferencia un regulador de alterna de un transformador? El transformador modifica solamente el voltaje, ¿no? Dependiendo si... El regulador de alterna también, solo voltaje. El ciclo convertidor sí modifica voltaje y frecuencia, pero el regulador de alterna solo tensión, ¿no? ¿Pero qué lo diferenciaría de un transformador? Modificar la velocidad. No, como el transformador tengo la entrada alterna y que voy a tener la salida alterna también, mayor o menor. Con el regulador tengo lo mismo, tengo la entrada alterna y a la salida puedo tener también alterna, mayor o menor, ¿no? No es que el transformador le da un voltaje específico y el regulador le puede variando el voltaje. Exacto, el transformador, a no ser que tenga un tal central, solo te va a dar 2 niveles de tensión. Tendrías que enrollar de vanado secundario si quieres otro nivel de tensión, ¿no? Sin embargo, el regulador de corriente alterna vimos que regulando el pulso de disparo del semiconductor se puede variar en un rango mayor la tensión de salida, ¿no? Y eso sería una de las aplicaciones fundamentales. ¿Cuál otra diferencia sería? El transformador puede tener ruido, arco eléctrico, lleva mantenimiento, en algunos casos, y el regulador básicamente, como todos los convertidores, ¿qué serían? Semiconductores, y el control para esos semiconductores, ¿no? Más allá de eso no tiene más nada, ¿no? Entonces no lleva mantenimiento ninguno, no tiene arco eléctrico, no tiene ruido, ahora ¿qué desventaja tendría? Tiene uno fundamental, que no están disponibles a niveles de voltaje y frecuencia, de voltaje y corriente tan grandes como un transformador, ¿no? No están disponibles a niveles tan altos de
de potencia como si están los transformadores. ¿Y qué aplicación tienen los reguladores de corriente alterna? Partido suave. En el accionamiento de la máquina alterna, que lo vimos también recientemente, la aplicación clásica sería como un partido suave para el arranque de la partida, que es lo mismo, de las máquinas de corriente alterna. Pero como todos, de una forma u otra, se aplican en el accionamiento de las máquinas, ¿no? Ya sea de directa o alterna, de independencia de lo que alimente la máquina, podría realizar indistintamente un tipo de convertidor u otro, ¿no? Pero todos, de una forma u otra, se usan en el accionamiento de las máquinas directas, ¿no? Y que vamos a empezar entonces a ver hoy el regulador de corriente continua o shopper de corriente continua, que tiene muchas aplicaciones y muchas configuraciones también, ¿no? Y esto es su aplicación fundamental, como habíamos visto, en el accionamiento de una máquina de corriente continua. Vamos a empezar primero por la clasificación. ¿Cómo se clasificaría un regulador de corriente directa o shopper? Puede ser reductores o elevadores, ¿no? En el caso del reductor, el nombre me está diciendo, ¿no? Puede obtener en la salida un voltaje menor que el que tengo en la entrada, ¿no? Y en el caso del elevador, puede tener en la salida un voltaje superior al que tengo en la entrada, ¿no? Pero en ambos casos, corriente continua, ¿no? La aplicación fundamental ya lo hemos visto, ¿no? Tengo una máquina de corriente continua que quiero modificar la velocidad variando la tensión de alimentación, ¿no? La velocidad sería igual a UA menos y ya por el partido gráfico. De todas formas, yo ahora voy a recordar aspectos básicos de la máquina de directa, ¿no? Porque recuerden que hay varios tipos y configuraciones de la máquina de corriente continua, ¿no? ¿Qué aplicación tiene la máquina de directa? Porque a nivel industrial están muy difundidas las asincrónicas ahora o de inducción, ¿no? Pero hay pocas de directa, ¿no? Sí, ¿Por qué? por la mantención, según le dijo el profesor. Sobre todo por la mantención. Realmente son máquinas de mantenimiento y la puesta en marcha es costoso, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la parte esta del conmutador, las escobillas, las deltas, hace que sea costoso el mantenimiento, ¿no? Recuerden que las escobillas son de grafito fundamentalmente que se van desgastando y todo esto lleva mantenimiento y incluso para una misma potencia, una máquina de directa es constructivamente mayor, tiene mayor volumen que una máquina de corriente alterna. Por tanto, la hace que prácticamente no se usen tanto a nivel industrial como las de inducción, que el mantenimiento y la puesta en marcha es económico, además tienen buenos indicadores de regulación, son máquinas fuertes, robustas, por tanto están muy difundidas a nivel industrial. Sin embargo, hay aplicaciones específicas que sí son recomendables utilizar máquinas de directa, como cuáles. Las aplicaciones que requieren un control preciso de la posición, la velocidad, como pueden ser los robots. Muchas aplicaciones de robótica, la mayoría usan máquinas de directa porque requieren un control preciso de la velocidad, la posición. Las máquinas de herramientas, muchas máquinas de herramientas que son máquinas de directa, no electrodomésticos. Pero son aplicaciones que requieren un control preciso de la velocidad y la posición, ¿sí? Porque tienen buenos indicadores de regulación. Y bueno, igual yo les voy a recordar las diferentes configuraciones de directa en clases posteriores, ¿no? Una de las formas clásicas de variar la velocidad, como lo decía, sería variando el voltaje de armadura que alimenta la armadura, ¿no? Y entonces el regulador de directa sería el ideal para este caso si lo que tengo disponible es corriente continua, ¿no? Si tendría corriente continua, corriente directa, el regulador y la máquina de directa, en este caso la armadura de la máquina directa. Y aquí por supuesto conectada a la carga mecánica. Es un muñeco en vez de una armadura. Este sería el voltaje de armadura que va a coincidir con el voltaje de salida del regulador. Existen varios tipos de configuración de regulador, bueno, en este caso sería la más sencilla. En este caso sería un reductor, lo que está representado en la figura. Básicamente, ¿qué cosa tengo? Un voltaje de entrada
un semiconductor, que en este caso es un tristor, y en la salida directa también, ¿no? Así como solo con el tristor puedo regular la tensión de directa que voy a tener en la salida. ¿Cómo? Fíjense, cuando está el teón, que significa que está en conducción el tristor, ¿no? Recuerden que idealmente, cuando el tristor está en conducción, ¿qué cosa es? Idealmente, ¿cómo podemos considerarlo? Un cortocircuito, ¿no? Cuando está en conducción, es decir, para todas las aplicaciones de potencia, podemos considerar todos los semiconductores como un interruptor, ¿no? Que deja pasar o no deja pasar, ¿no? Cuando está en conducción, suponemos como un cortocircuito, ¿no? Porque está dejando pasar, porque saben que eso es ideal, ¿no? Porque siempre tiene una caída cuando está en conducción, pero un volt o un volt, cuando estamos hablando de potencia, podemos despreciarlo y decir que en un cortocircuito no tenemos en cuenta la caída. Entonces, si es un cortocircuito, cuando está en conducción, la tensión de salida se le aplica a la carga, en este caso, ¿no? Así, que es lo que está representado en el teón. El teón sería el tiempo que está en conducción el semiconductor, ¿no? ¿Qué pasó en este punto? Deja de conducir el semiconductor. Ahora, en este caso ya vamos a ver que no va a ser de manera natural. Si cuando quiera sacar el tristor T1, voy a tener que aplicar las técnicas forzadas, ¿no? Que no lo vieron así en el rectificador, ¿no? Porque en el rectificador, cuando se invertía la señal alterna, se invertía la polaridad del tristor y salía de conducción de manera natural, ¿no? Pero aquí en corriente continua nunca se va a invertir de manera natural, ¿no? Voy a tener que forzar, que más adelante les vamos a hablar de las técnicas forzadas, que básicamente en la mayoría de los casos aplicarle de alguna manera un capacitor en inversa, ¿no? Para invertir la polaridad del átomo con respecto al cambio y sacarlo de conducción. Pero todavía no vamos a llegar a las técnicas, solo cuando lo saco de la conducción, ¿qué cosa es? Un circuito abierto, ¿no? Así. Entonces para la carga me llega corriente, ¿no? Y sería tensión cero, que es lo que tengo representado aquí. Si yo calculo el valor medio de esa onda, ¿qué voy a obtener? Que el voltaje de salida, bueno, me va a llamar el voltaje de salida, VD, VD igual a K por VS, donde K sería K. El tiempo de conducción, bueno, VS que sería voltaje de la fuente, ¿no? Y K, que es lo que se conoce también como ciclo de trabajo, es la relación entre el tiempo que está el tristor en conducción contra el periodo, ¿no? El periodo sería, ¿qué es el periodo, no? El periodo de los pulsos. T es igual a T1 más T2, ¿no? Voy a tener aquí que VD es igual a T1 sobre el periodo por VS, ¿no? Ahora, si yo quiero variar esta tensión de salida del regulador, que sería lo que voy a tener a la salida, ¿no? VS a la entrada y VD a la salida, ¿no? Que es lo que tengo esta expresión. Si quiero variar VD, ¿qué tendría que variar? Si lo ven por la expresión. Quiero variar VD que es la salida, ¿no? Y es igual a T2 para el periodo por VS. ¿Cómo me puedo variar entonces la salida del regulador? Que al final lo que yo quiero, ¿no? Tengo un nivel de entrada fijo, que es VS. VS es fijo, ¿no? Porque si yo pudiera variar VS no necesito el regulador, ¿no? Tengo un valor fijo de entrada que es VS y quiero que variar el voltaje de salida del regulador. Una de las formas sería variar el T1, que es el tiempo que está en conducción el semiconductor, y dejar constante el periodo de frecuencia, ¿no? Esa es una forma, que es lo que se conoce como modulación de ancho del pulso, ¿no? Estoy modulando el tiempo que está en conducción el semiconductor. ¿Qué otra cosa podría ser?
mantener constante el periodo y frecuencia, el periodo y variar frecuencia, perdón, mantener constante el T-on y variar el periodo de frecuencia, ¿no? Pero en este caso, siempre que se varíe frecuencia, en este caso, recuerden que el periodo reemplaza la frecuencia, ¿no? Siempre que implica variar frecuencia aquí de los pulsos, pueden hacer necesario utilizar filtro después, ¿no? Y el diseño del regulador va a ser más grande, entonces no se recomienda mucho variar frecuencia. Y lo otro que podría hacer es variar las dos cosas, variar el T-on y variar el periodo de frecuencia, ¿no? De las tres, ¿cuál sería la más recomendable? Variar el T-on, ¿no? De esta forma yo variando el tiempo que está el semiconductor en conducción, puedo variar ¿quién? El voltaje de salida, ¿no? ¿Y cuánto es el rango que puede variar el T-on? K, de forma general, K, que es el ciclo de trabajo, aquí varía de 0 a 1. Bueno, está sobre modulación, pero ya eso serían técnicas de control un poco más. Generalmente entre 0 y 1 puede variar el ciclo de trabajo. ¿0 y 1? Sí. No, sí, 1, porque recuerden que T es la suma de T-on más T-off. Por eso K, que es T-on partido del periodo, varía entre 0 y 1. Deja de mencionarle esto porque sería segundo partido segundo. Entonces, de forma general, ¿cómo lo puedo? Con un regulador reductor, que es este caso, variar el voltaje de salida, variando bien el tiempo en que está en conducción el semiconductor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, pues. Este sería el caso más sencillo del regulador reductor, ¿no? Que se conoce también como regulador clase A. Existe otra clasificación que la vamos a ver más adelante, pero bueno, el clásico, el que más se usa. No sé si han oído hablar también del Chopper, o el regulador Busk y el Bosch. Bosch y Busk. ¿Lo han oído? Básicamente es esto mismo, el reductor y el elevador. Pero por ejemplo, si yo tengo un voltaje de entrada de cuánto puede ser y bajarlo, ¿cuánto puede ser en la...? Depende de K. Por ejemplo, si yo creo que no escucho el ejemplo más adelante. Si yo tengo, por ejemplo, 240 y K vale 240 aquí. Sí, la entrada. Ajá. Y K vale 0.5, o lo pongo, lo ajusto para que valga 0.5, que puedo obtener aquí 120, ¿no? Y con 120 yo puedo modificar la velocidad de la máquina. Si la máquina es de 220 nominal, el voltaje nominal de la máquina es 220, puedo variar la velocidad prácticamente a la mitad cuando varíe. Sí, todo depende del ajuste que yo le haga acá, según la velocidad que yo quiero obtener en el motor, ¿no? Porque el objetivo de variar K es variar la velocidad de la máquina, ¿no? Según lo que yo quiero obtener en la máquina, ajusto para el K. Y como ajusto acá, variando el tiempo que está en conducción es el conductor. Por eso yo variando el T-on, varío la velocidad de la máquina, ¿no? Para esta operación, ¿no? Porque si varío T-on, varío acá. Si varío acá, varío la salida del regulador. Si varío la salida del regulador, estoy variando la voltaje del maduro de la máquina. Y si varío el voltaje del maduro de la máquina, estoy variando aquí la velocidad. ¿Vamos hasta ahí? ¿Y esos dos componentes son continuos y la salida igual es continua? Sí, sí, es continuo. Yo uso un regulador si tengo continuo alimentando la máquina. Si lo que tengo es alterna, tendría que utilizar ¿qué cosa? Un rectificador. Que de igual forma el rectificador me va a variar la tensión de la armadura de la máquina, pero lo que tendría disponible es corriente alterna. No puedo utilizar este tipo de regulador, pero el rectificador me haría lo mismo, ¿no? Por supuesto, uno controlado, ¿no? Porque si no controlado, solo rectifico. Pero ese nivel de cero no puedo variar. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si lo que yo quiero es obtener mayor tensión a la salida que a la entrada, tendría que utilizar entonces un elevador. Fíjense que ahí sí añadí, todavía es reductor, pero fíjense que le añadí todo este esquema adicional para que se llegue. Filtro, ¿no? ¿Cómo? En este caso es el mismo, fíjense que tengo la entrada. Bueno, por supuesto, los capacitores serían para mantener el nivel de ser fijo. Y este es un diodo de libre camino para si la carga tiene componente inductivo lo libera por aquí. Pero esto acá, ¿por qué tuvo que añadirlo? ¿Qué le decía del tiristor? Si yo tengo que sacar el tiristor de conducción,
tengo que invertir la probabilidad de ganar con respecto al cálculo, ¿no es así? Sí. Y si estoy en corriente continua, no va a pasar de manera natural. Porque en Altenga, cuando ustedes lo vieron en el rectificador, en el semiciclo positivo estaba polarizado sentido directo. Cuando se invertía la probabilidad de la señal Altenga, se invertía la probabilidad del tiristor y salía de conducción, ¿no? Pero aquí estoy en directa. Aquí no se me va a invertir de manera natural, ¿no? Aquí tengo que forzarlo. Cuando yo quiero sacar el tiristor, tengo que forzarlo para que se me invierta la probabilidad, ¿no? ¿Cómo lo haría entonces? Viste, estos son interruptores también, ¿no? Por tanto, si son interruptores, ¿qué sería? Otros semiconductores, ¿no? Porque recuerden que todos los semiconductores son, en este tipo de convertidores, interruptores mecánicos, ¿no? Que vamos a ver después con más detalle cómo funcionaría, pero básicamente lo que estoy haciendo de alguna manera es o invertir la probabilidad del tiristor o hacer que la corriente a través de él disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento, ¿no? Pero en esencia es sacar el tiristor de conducción, que es otra desventaja de los tiristores con respecto a los transistores, ¿no? Recuerden que los transistores tienen como ventaja fundamental la velocidad de conmutación, es decir, pasan de corte a conducción y de conducción a corte mucho más rápido que los tiristores. ¿Por qué? Porque se controla por la corriente de base. Sin embargo, el tiristor tengo que activarlo por el pulso positivo con todo un esquema adicional, no sé si lo llegan a ver con Pedro, y para sacarlo de conducción, como en este caso, corriente continua, tengo que forzarlo también en algunos casos, por tanto es mucho más lenta la conmutación que en el caso del tiristor, que el transistor, perdón. Por eso los transistores se usan mucho más en los convertidores actuales que los tiristores, ¿no? Porque conmutan más rápido, pasan más rápido de conducción a corte y de corte a saturación, ¿no? ¿Y qué desventaja tiene un transistor? No, entonces, son de menor potencia. Mayores No de... están disponibles a potencia tan grande como están los tiristores. Esa es la principal desventaja. Pero como se están aplicando tanto en sistemas de potencia también, los convertidores, yo pienso que en un futuro no muy lejano están disponibles a niveles de tensión mucho más altos que lo que están ahora, ¿no? Porque realmente tienen mucho más ventaja que el tiristor, ¿no? Sobre todo en cuanto a control. Se controla con la corriente de base mucho más rápido que el tiristor, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso estamos en presencia de un regulador, elevador, ¿no? Y en lugar de un tiristor, uso otro semiconductor, en este caso sería un transistor, ¿no? ¿Cómo funcionaría el esquema? Primero, cuando está activado el transistor, idealmente, ¿qué cosa es? Un cortocircuito, ¿no es así? Si está en conducción, vamos a hacer que es un cortocircuito. No tiene que ir cuando está en conducción porque saben que es ideal, ¿no? Pero si esto es un cortocircuito, cuando está en conducción, ¿qué pasa con la tensión de la fuente? Para acá no va a pasar corriente, ¿no? Para la carga, ¿no es así? Toda la tensión se va a ir para allí, para el inductor este, ¿no? ¿No es así? Repito, el semiconductor está en conducción, ¿no? Si está en conducción, es un cortocircuito, ¿no? Si esto es un cortocircuito, el inductor que está a la entrada del circuito va a almacenar en forma de campo magnético toda la energía proveniente de la fuente, ¿no? Para la carga no va a circular corriente, ¿no es así? Ahora, ¿qué pasa cuando activo o desactivo, perdón, en este caso, el semiconductor? Cuando sale de conducción es un circuito abierto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a llegar entonces a la carga? La señal de la fuente más toda la energía que había almacenado el inductor, ¿no? Por eso la carga va a obtener mayor tensión que la fuente, ¿no? Porque me va a llegar la de la fuente más la que la había almacenado el inductor, ¿no? ¿Todos lo ven? Repito, a ver. No sé si se entendió. Sí. Ajá. Cuando está en conducción, un cortocircuito. Para acá no va a pasar corriente, para la carga, ¿no? Entonces va a ir ¿qué va a pasar con el inductor? Va a almacenar toda la energía proveniente de la fuente, ¿no? Ahora, cuando yo desactivo el semiconductor, que es un circuito abierto, ¿qué es lo que va a circular hacia la carga? La fuente más toda la energía que almacenó el inductor. Por tanto, va a llegar mayor tensión que la que hay a la entrada, ¿no? ¿Actúa como un capacitor ese inductor? No, como un inductor. Como un inductor. Que almacena energía
y luego la libera. ¿Y ese capacitor que está al lado de la carga, qué? Eso se pone para mantener la tensión constante, porque estamos hablando de corriente continua para tratar de mantenerla a un nivel constante. Y entonces se demuestra igual, calculando por la señal, el valor medio de la señal, que por VD es igual a 1 sobre 1 menos K por VS, ¿no? De igual forma K es igual a T1 partido perdido, ¿no? Y VD sigue siendo el voltaje de entrada, Voltaje de salida. digo de salida, perdón, sí. VS el voltaje de entrada de la fuente. Y K igual al ciclo de trabajo, ¿no? O sea, se mantiene tal cual que el reductor. Exacto. K se mantiene igual. Igual. Pero fíjense que hay la relación entre la tensión de salida y la de entrada no es igual que la del reductor. Aquí sería 1 partido 1 menos K por VS. ¿Está claro? Y aquí, por supuesto, voy a obtener a la salida del regulador mayor tensión que lo que tengo en la entrada. ¿Está claro? Dudas hasta aquí. Tengo un ejemplo aquí. Ya, tengo que hacer este, que está muy sencillo. Y tendría aquí un regulador elevador. Fíjense que en este caso cambié el conductor. Ya no es un transistor de potencia, bueno, un transistor de potencia, pero no un BJT. ¿Cuál sería ese? Ustedes vieron con Pedro primero todos los semiconductores, ¿no? Ese es un transistor. Es un transistor, es un MOSFET. Tengo, fíjense, un voltaje de entrada, un elevador que se muestra, figura, tiene un voltaje de entrada de 5 volts. Es decir, tendría aquí 5 volts. 5 volts. Vamos a poner un interruptor cualquiera, ¿no? Para que pueda ser cualquiera controlable, ¿no? Un diodo único. Aquí la carga dice que tiene, se muestra un voltaje de entrada de 5 volts y un voltaje promedio de salida de 15 volts. Así que aquí la salida 15 volts. ¿Quién sería ese? Por la expresión VD 15 volts, ¿no? Y VS 5 volts, ¿no? La corriente de carga promedio es de 0.5. La frecuencia de conmutación es de 25 kHz. La frecuencia es de 25 kHz. Bueno, valor de L, capacitor. Determina el ciclo de trabajo. ¿A qué es igual el ciclo de trabajo? Acá digo, Eso es el caso de que sea un reductor, ¿no? Pero este es un elevador, ¿no? Sí, si es un elevador, ¿cómo sería? Es que la misma. es lo mismo. A todos divide por T. K por VS en el reductor. En el elevador sería 1 partido 1 menos K por VS. Y ese es un elevador. El voltaje sería. Bueno, si es un elevador, el voltaje de salida es 1. Es decir, la relación sería 1 partido 1 menos K por VS. Si es reductor, K por VS. Si no, es 1 partido 1 menos K por VS. Ya estamos, sí. Este sí es reductor. Sí. Y este sí es elevador. Aquí hay pregunta por el ciclo de trabajo, por si han- Casi es el mismo, ¿no? Sí, eso estamos. Claro, pero ¿cómo lo van a determinar? Si lo que tienen es VD y VS, tienen que aplicar una de las dos ecuaciones. Porque no tienen el T1, ¿no? Si lo tienen el T1, tienen el periodo, pero no tienen el T1, ¿no? Pero el BD es Voltaje de salida. Y VS es voltaje de entrada, no tienen K. Hay que pegar acá.
Digo, no tienen el TO, ¿no? De hecho, se lo piden a veces yo veo. Tenemos que hacer perspectiva, A ver, ¿quién? Bueno, de voltaje promedio de salida, hay que poner el voltaje de salida. ¿O no? La voltaje de salida se la dan. Ah, que se debe dejar claro. Exacto. Y después que tengan carga, eso es muy fácil. A ver. Cero coma siete. O sea, no trae la hoja después, pero bueno, se va a ver cómo se recibe. Creo que todos los alturas van a estar en la. ¿Se lo puse? Y después tienen que calcular el TO, ¿no? Pero digamos somos sencillos, tienen carga. ¿Y cómo obtenemos el tema? El periodo tiene la frecuencia. El periodo es la inversa de la frecuencia. Pero la frecuencia de 225, ¿cierto? Ujú. Ahí me da un número súper chico. El periodo. Y no, el tiempo de conducción. ¿Cuánto es? 0.00028. El tiempo de conducción. 0,0. 2 milisegundos. 2 milisegundos puede ser. ¿Sí? Solo van a ver el último. 0.00028.
¿Cómo les va a dar más? ¿Cuánto le da? El periodo de los pulsos, profe. Es el inverso de la frecuencia. El inverso de la frecuencia. Pero recuerda que la frecuencia está en kilohertz. La frecuencia está en kilohertz. Sería un día a la 3, ¿tú dices cuenta? Sí. Sí. ¿Cómo te digo a ti? Me dio 2,8 elevado a la 10 por 10 elevado a la menos 5. Así es. No tengo cuánto da, pero no creo que dé tan pequeño. Es que después va multiplicado por los 0,7. Ah, sí, claro. Entonces, no tiene todavía el teón. ¿Qué es lo que tiene? No, estoy sacando el tema. ¿Y qué es lo que tiene multiplicado? Ah, pues el perdido multiplicado por 0.7. ¿Ya todos los demás llegaron hasta ahí? No. A ver. Para el primer caso, VD es igual a 1 partido 1 menos K por VS, ¿no? VD sería 15. 1 partido 1 menos K por 5, ¿no? Primero sería 15 partido 5 igual a 1 sobre 1 menos K. 3, ¿no? Es igual a 1 partido 1 menos K. Aquí diría 1 menos K por 3 igual a 1, ¿no? Sería 3 por aquí menos 3K igual a 1. ¿Estoy bien así? Sería 3 menos 2, digo, 3 menos 1 es igual a 3K. Y aquí tengo que K sería igual 3K es igual a 2, ¿no? ¿Es así? Entonces K es igual a 2 tercios. Verifíqueme la división. Sí. ¿Cuánto sería? Bueno, K sería 2 tercios, que si lo dividen, ¿cuánto es? 0,666. Duda en eso. Hasta ahí estamos bien, eso K, ¿no? Lo otro, el periodo es igual al inverso de la frecuencia. De 1 partido 25 por 1000, ¿no? O lo que es lo mismo, 1 partido 25, ¿cuánto le da? Da 4 por 10 a la menos 5. Ya teniendo en cuenta el menos 3 arriba, ¿no? Segundo, ¿no? Ya sería 10 a la menos 5 total. ¿Cómo calculo entonces el inciso B? K es igual a teón partido periodo, ¿no? Por tanto, el teón es K por T, ¿no? Teón sería igual K, que me dio 0.666 por 4 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto nos dio? ¿Verdad? Sí, como vimos ya, 0.00000026. ¿Cuánto? 4 ceros. Sí, 4 ceros. 2, 6 6. segundos. Bueno, es lo mismo que 26 microsegundos. ¿No es? Así es. Sí.
de igual forma, aunque sea elevador, yo modificando acá, puedo variar la tensión de salida, ¿no? En ese caso si es elevador, pero si fuera reductor, de igual forma, yo variando acá, varío la tensión de salida. ¿Y cómo puedo variar acá? Variando el tiempo de conducción del semiconductor. ¿Y cómo varía eso? ¿Cómo varía el tiempo de conducción del tiempo de... Digo, bien digo, el tiempo de conducción del dispositivo? Como yo lo doy el pulso de disparo como vieron igual que en el rectificador, ¿no? El ángulo alfa se le da en función de lo que yo deseo que salga del rectificador, del convertidor que sea, ¿no? En función de lo que yo quiero obtener en la salida, es que yo le doy el pulso de disparo, por ejemplo, en este hay que ver en cuántos grados sería, pero en este caso sería programado por un microprocesador, por un sistema de control que en ese tiempo me le dé solo en conducción 0.26 microsegundos eso en conducción a semiconductor, ¿no? Porque recuerden que en este caso voy a estar también sacándolo de conducción, porque de manera natural no va a salir, ¿no? Yo lo programo mi circuito de control para que conduzca solo esa cantidad de tiempo, ¿no? Ya sea con un microprocesador, como les decía, o cualquier sistema de control que se decida, ¿no? Pero si yo quiero tener la salida de ese volt, de 15 volt, tiene que tener el semiconductor ese tiempo de conducción nada más, ¿no? Si varío el tiempo de conducción del semiconductor, puedo obtener a la salida otro nivel de tensión que ya no va a ser, aquí en este caso, otro nivel de tensión que ya no va a ser 15, ¿no? Sí. Va a ser otro valor. Y si yo varío la tensión de salida, me va a variar la velocidad de la máquina, ¿no? Es decir, todo va a depender de lo que yo quiero tener en la máquina de velocidad en este caso, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Esa es otra clasificación de los reguladores de corriente continua, pero en función del sentido que tenga la tensión y la corriente en la carga. No me asusten que no es tan largo, solo es para mencionarles, sí, la fundamental sería reductor o elevador, ¿no? Es la clasificación clásica de los reguladores de corriente continua, al igual que en el rectificador es controlado y no controlado, aquí sería reductor o elevador, como una de las clasificaciones fundamentales más vistas. Pero también existe otra forma de clasificarlo en función del sentido que tenga la corriente y el voltaje en la carga. Si trabaja en el primer cuadrante, ¿qué significa? Que tenga voltaje y corriente positivo, se le llama regulador clase A. En este caso el reductor es un clase A, porque en este caso va a estar la tensión y el voltaje de la carga positivo. Eso solo para que tengan una referencia. El clase B que dice que va a trabajar en el segundo cuadrante, es decir, que va a tener el voltaje positivo, pero la corriente va a ser negativa. En el clase C, el voltaje es positivo, pero la corriente va a poder tener ambos sentidos. Va a circular en ambos sentidos en la carga, puede ser positivo o negativo. Estoy en el medio de la en el caso del clase D, puede ser el voltaje entonces positivo o negativo, mientras que la corriente siempre va a ser positiva, ¿no? Y en el caso del D, perdón, tanto el voltaje como la corriente van a poder ser positivas o negativas. Y por supuesto va a existir configuraciones para cada tipo de estos reguladores, ¿no? El clase A, como pueden ver, es similar al reductor, ¿no? La configuración reductora que hemos visto, en este caso tanto el voltaje como la corriente son positivos en la carga, ¿no? Solo tendrían un solo sentido. El clase B por sí solo no se va a aplicar, ¿no? Pero básicamente es cuando tengo una carga con suficiente fuerza electromotriz para que entregue corriente en un momento determinado, puede ser un corriente directa, ¿no? Es decir, por sí solo no sé. En clase C, ya no me quiero detener mucho en esto para que no se asusten en este caso, porque eso ya les digo, solo informativo, no se usan tanto. Lo que más se usan son esas configuraciones que le di, pero para que sepan que si la ven en algún lugar otra clasificación que no sea esta, que existen otras configuraciones de reguladores y otra clasificación en función del sentido que tengan el voltaje de la corriente. En este caso, fíjense que en el caso C puede ser el voltaje cielo positivo, pero la corriente podría ser positiva o negativa, en función del semiconductor que esté en conducción en este caso. Fíjense que la única condición aquí es que el sistema de control lo puede tener pulsado hacia 1 y hacia 2, ¿no?
porque si tiene pulso C1 y C2, se cortocircuita la fuente, ¿no? Es lo que hay que tener en cuenta, si o está S1 o está S2. Si está S1, se fijan que es una misma configuración de conductor. Si está C1, fíjense que sería esta configuración similar con aquel que usa un interruptor, pero puede ser un semiconductor, ¿no? Y si está el 2, sería clase B, ¿no? Y así sucesivamente voy a tener diferentes configuraciones como el clase D. Fíjense en este caso, en el clase D, si se activa el C1 y el C4 para que pueda funcionar, puede tener primero el positivo acá y luego cuando los abra va a circular la corriente a través de los diodos, ¿no? En este caso la corriente puede ser siempre positiva, pero el voltaje puede ser positivo o negativo según está en conducción. Los diodos o los tristores en este caso, ¿no? En el caso del clase E, ya tendrían dos clases E que podrían trabajar entonces tanto el voltaje como la corriente positivo o negativo, ¿no? Tendría entonces siempre en conducción a la diagonal, ¿no? Porque recuerden que si estarían estos dos en conducción, la fuente que pasa se cortocircuita, ¿no? Ya es otra clasificación, pero ya repito, los que más se usan son los que le puse inicialmente, la configuración clásica del reductor, que es con un solo semiconductor, y el elevador, que sería con el inductor y luego el semiconductor para que se pueda obtener una carga mayor tensión que la entrada, ¿no? Repito, ¿cuál sería la aplicación clásica del regulador en el accionamiento de las máquinas? ¿Cuál sería ¿para qué se aplica en el accionamiento de las máquinas? Para variar la velocidad de una máquina directa. Sí, alimentar la máquina directa con el regulador para que la salida del regulador sea el voltaje de armadura de entrada en la máquina y así yo poder variar la velocidad. En función de la velocidad que yo tengo en la máquina, varío el K y ahí entonces puedo variar o controlar la velocidad de la máquina de manera general. ¿Estamos hasta ahí? Si es reductor, sería la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada igual a K. Y si es elevador, sería 1 partido 1 menos K. Igual, 1 partido 1 menos K, sí. ¿Alguna duda? Vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Ay, no me puse a grabar. Bueno, pero ustedes grabaron. Yo grabo, profe, pero no comparto. ¿Cómo? Yo grabo, pero no comparto. ¿Y tú tampoco compartes? Sí. No, sí, compadre.